Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio en conmemoración al 6º aniversario de BECAL, Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López. Este conversatorio se denomina 6 años generando capital humano avanzado para el Paraguay. Agradecemos la presencia del señor ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, del coordinador general de BECAL, Federico Mora, y de los ex becarios destacados en espacios de impacto a nivel nacional, Cristian Galloso, Fátima Rodríguez, Teo Urbieta, Carlos Osorio y Lupe Ramírez. A continuación, cedemos la palabra al señor ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, quien dará apertura a este conversatorio. Muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días para todos, en particular para Federico y para los que te acompañan ahí, Federico, a Cristian, a Fátima, a Teo, a Carlos, a Guadalupe y a todas las personas que nos están siguiendo de manera virtual, ¿verdad? Creo que en medio de esta pandemia tenemos que valorar muy especialmente las oportunidades para celebrar resultados que realmente impulsan la transformación que todos queremos para nuestro país. Y el Programa Nacional de Becas BECAL, que hoy conmemora su 6º aniversario de creación, es claramente uno de esos casos de éxito que debemos reconocer y celebrar. Un programa que apuesta al conocimiento, a la ciencia, a la investigación, que desafía fronteras, que es superador y que alienta al perfeccionamiento no solamente profesional, sino personal de todos los paraguayos y paraguayas. BECAL ha ido evolucionando y hoy brinda oportunidades de estudio a nivel de movilidad universitaria, maestrías, doctorados, postdoctorados e incluso la formación en idiomas a jóvenes en nuestro país. El Programa Nacional de Becas Don Carlos Antonio López fue presentado en la Semana del Maestro, un 29 de abril del año 2015, y justamente un 15 de julio de ese mismo año se lanzó la primera convocatoria del programa. 6 años después, más de 2.500 jóvenes han tenido la oportunidad de desarrollar todo su potencial y aportar sus conocimientos al Paraguay mediante 68 convocatorias lanzadas, lo que representa una inversión que ronda unos 75 millones de dólares, con más de 24 países de destino a las mejores universidades del mundo. Destacamos no solamente la experiencia académica y de vida por la que han pasado los becarios, sino el gran aporte que están realizando al país en términos de retribución y reinserción efectiva. Estos compatriotas de todas las condiciones y situaciones socioeconómicas son hoy actores claves en la transformación que impulsamos en distintos ámbitos, que nos hacen divisar con optimismo el futuro de nuestro país. Este programa es liderado por un comité de coordinación estratégica de carácter público y privado, del cual hacen parte el Ministerio de Educación y Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social y el Ministerio de Hacienda, así como representantes de la academia, de investigadores, del sector privado productivo y de instancias de la sociedad civil. Esta gobernanza dirigida por la Coordinación General del Programa ha sido clave para su retroalimentación, continuidad y evolución con los años. El programa es financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación y también por el Banco Interamericano de Desarrollo. BECAL se ha unido a instituciones, organizaciones, agencias y organismos que coadyuvan en la tarea de generar oportunidades. Programas como el Fulbright de los Estados Unidos, Chevening del Reino Unido, Campus France de Francia, DAAD de Alemania, Caldo de Canadá, la Fundación Carolina y la CEPIE de España se han convertido en aliados estratégicos. A nivel nacional, desde el año 2019, BECAL se suma y aporta su experiencia al sistema de becas universitarias de la Itaipú Binacional. Y en 2 convocatorias, más de 2.400 jóvenes tienen la posibilidad de llegar a la formación universitaria, emprendiendo así un nuevo camino que forjará su futuro profesional y el de sus comunidades. En estos años, el Estado paraguayo ha sido y seguirá siendo el puente de oportunidad para que muchos jóvenes y profesionales puedan cumplir sus sueños y metas para beneficio de la sociedad.
Esta iniciativa, con su resultado tangible, nos permite avanzar en el factor clave para que nuestro país evolucione a un nuevo estadio de desarrollo, en el que la productividad se base principalmente en el conocimiento, la innovación y la calidad, para lo cual la educación que aporta Becal es y seguirá siendo un componente principal. Con Becal ya se está escribiendo la nueva historia del Paraguay, con la apuesta inédita en recursos y fortalecimiento del sistema de becas. En esta mañana, para celebrar estos logros, vamos a destacar la experiencia de estudio en el exterior. Por eso, hemos invitado a 5 ex becarios, quienes junto al coordinador general Federico Mora, dialogarán sobre lo que representa Becal en sus vidas. Finalmente, aprovecho para despedirme de todos ustedes y desearles muchísimas felicidades. Y ya les dejo con Federico para continuar con el evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, por tus palabras. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. La figura del Ministerio de Hacienda sin duda que es central como cabeza del Comité de Coordinación Estratégica, y para eso la decisión de los diferentes ministros que hemos tenido ha sido también determinante. Quiero presentarle a los becarios o ex becarios que hoy nos acompañan. Está Cristian Galloso. Él hizo un máster en guión audiovisual en la Universidad de Navarra, en España. Es de la primera convocatoria del programa y ahora está recientemente designado como director ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Está también Fátima Rodríguez. Ella es del ámbito de la educación, hizo una maestría en estudios avanzados en educación social en la Complutense de Madrid. Actualmente es docente en la educación media y también catedrática en el INAES, en la UNA y en la UNIDA. Está también con nosotros Teo Urbieta. Él hizo una maestría en políticas públicas y sociales, es abogado, un incansable activista de los derechos de las personas con discapacidad. Formó la asociación Parigual, la cual preside en este momento, integra también el programa Somos Mercosur, dedicado a la discapacidad. Gracias, Teo, por acompañarnos. Está también Carlos Osorio. Él es el becario número 1, literal. Tiene el contrato número 1 de Becal. Él hizo una maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil con énfasis en Gestión de la Construcción en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es director de una consultora especializada en gestión de la construcción. Y también nos acompaña Lupe Ramírez. Ella hizo una maestría en Arte para la Inclusión Social y el Desarrollo Comunitario en la Universidad de Barcelona, coordinadora del voluntariado de la Fundación ALDA, integrante también de la comisión directiva de la Asociación Asobecal. Quiero pasarles la palabra a cada uno de ustedes para que nos dé una breve reflexión de lo que significa o significó Becal y que lo hagamos desde o lo académico o de la experiencia personal que nos pueda de alguna manera trasladar a esa vivencia y con eso también motivar a otros jóvenes que todavía tal vez no han sido parte del programa Becal, pero que queremos que lo sean en el futuro. Entonces, si te parece, Fátima, comenzamos contigo. Sí. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de formar parte de esta mesa. Corresponde mi convocatoria a la de España 01 Docentes, que fue una gestión asistida por una agencia española. Ese proceso de selección que no duró mucho desde la designación, teníamos menos de un mes correr para conseguir todas las documentaciones y lo más importante, creo que hay un antes y un después en mi vida en Becal. Porque no solamente estamos hablando de lo que es esa formación académica, sino que es integral esa formación cuando uno tiene la oportunidad de salir afuera. Y creo que la Fátima que vino no es la misma Fátima que tomó el avión un 30 de septiembre apresurada porque el máster ya había iniciado. Entonces, yo creo que más aún haciendo énfasis que pertenezco al sector educativo, que es uno de los sectores
que más necesita de un capital humano avanzado, y creo que esa ha sido una apuesta muy acertada, enviar a docentes al exterior a formarse para potenciar nuestro sistema educativo. Así es que yo valoro muchísimo lo que ha significado Becal en mi vida. Regresé con muchas expectativas, con una mirada diferente de lo que es la realidad, no solamente la realidad educativa, sino la realidad social en general, porque hice una maestría en educación social. Entonces, eso me permite mirar hoy con otra mirada todo lo que es el sistema. Y creo que eso no lo hubiera logrado estando aquí. A lo mejor sí hubiera tenido un título de máster, pero Becal tiene ese agregado en ese sentido, y también en lo cultural, esa formación, eso de que salgamos afuera, que veamos, que compartamos otras culturas. Yo tuve la experiencia de estar en un curso donde tenía compañeros asiáticos, tenía compañeros españoles, colombianos, mexicanos, así que esa integración es única en cuanto a lo que eso puede aportar a nuestra formación. Actualmente, les decía, estoy tanto en el sector público como en el sector privado. A mi regreso me reincorporé tal como estaba previsto por la carta compromiso que teníamos con el Ministerio de Educación a mi puesto laboral, pero además fui ganando otros espacios que valoro muchísimo y que me permiten aplicar eso que yo aprendí. Desde que vine ya pude acceder a puestos en el INAES, pude formar parte de un equipo de investigación, por ejemplo, así es que esos son espacios ganados y pienso que son gracias a esa formación que fui a hacer fuera. Muchas gracias, Fátima, qué gusto. Ella fue parte de un primer grupo de 100 docentes que enviamos a España, luego se dieron otros grupos más, enviamos docentes a Francia también, y es uno de los capítulos centrales de Becal, justamente en esa búsqueda de fomentar y de acompañar un proceso de transformación educativa. Quiero pasarle la palabra a Teo. Teo, si nos contás cómo te fue, qué tal la experiencia y qué quedó contigo de toda esa aventura del exterior. Bueno, primero de todo yo creo que es importante recalcar que si no fuese por el acompañamiento de Becal en su etapa inicial, yo jamás hubiese... ¿Ahí sí? Ah, ok. ¿Está prendido? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, como decía, si no fuese por el apoyo inicial de Becal en su etapa inicial, yo jamás hubiese tomado ese avión y hecho ese máster. En mi condición de persona con discapacidad, ese apoyo inicial, esa contención también que existió en su momento fue crucial. Fui a la oficina de Becal miles de veces, todas las veces fui atendido, incluso por vos mismo, Federico, en miles de oportunidades, quienes, tanto vos como todo el equipo ahí, me atendido de una manera sumamente preferencial, y eso dio la confianza para que yo tome la decisión finalmente de ir, ¿verdad? De hacer las averiguaciones previas, de cómo aplicar al máster, de la decisión de dónde ir a vivir, en cómo hacerlo. Todo eso fue gracias realmente a ese acompañamiento tan cercano de Becal. Con relación a la experiencia ya en España, realmente fue única y realmente coincido con lo que dice Fátima. No somos las mismas personas antes de ir a lo que es hoy, somos totalmente otras personas. El máster fue sumamente interesante, de mucho conocimiento para mí, pero no solamente se quedaba en el máster, sino también en lo que es vivir en una ciudad tan desarrollada como en este caso de Barcelona. En mi caso en particular, que soy activista por los derechos de la persona con discapacidad, vivir en una ciudad tan amigable, tan accesible a las condiciones de las personas con discapacidad y entender cómo se da todo ese proceso, para mí fue una riqueza demasiado grande y un compromiso demasiado grande hoy de poder replicar todas esas oportunidades que viví y todo lo que pude ver ahí
sentir, estar ahí, poder replicar hoy en Asunción y en Paraguay, ¿verdad? Entonces, realmente muy contento con esta experiencia. Ojalá que hayan más programas como este, que este programa se siga fortaleciendo y que haya más paraguayos que tomen esta iniciativa, que estoy convencidísimo que nadie se va a arrepentir de esta experiencia. Muchas gracias, Teo. Y comento un poco que nosotros cuando generamos la primera reglamentación, siempre pusimos un énfasis en que pueda brindar acceso a las personas con discapacidad. Es más, al punto en que hay una financiación adicional en el caso en que se requiera de una asistencia también adicional. Es decir, buscamos que el programa sea efectivamente con un carácter muy fuerte de inclusión. Y para nosotros tu caso, Teo, es totalmente emblemático porque sabemos que invita también a muchos otros profesionales a animarse. Así que gracias, Teo, por tus palabras. Quiero pasarle la palabra ahora a Cristian, que además está recientemente designado como el primer director ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, un mercado totalmente en auge, y bueno, qué gusto saber de que vemos becarios que van tomando este tipo de responsabilidades, Cristian. Muchas gracias, Federico. Un saludo a los compañeros que están aquí presentes. Creo que todos estamos sumamente orgullosos de formar parte de este 6º año de Becal. Antes de responderte, también quiero rescatar que la visión de futuro que siempre tuvo Becal está bien. Siempre de la primera postulación nos hablaban que teníamos que estar en concordancia con lo que es el proyecto de desarrollo Paraguay 2030, pero nosotros en el audiovisual tuvimos una ley recién en el 2018, yo me postulé en el 2015, y yo decía, voy a ir a hablar de una industria que ni siquiera está regulada, y cuando me presento con Becal, con Federico y con todos los integrantes de Becal, en ningún momento fue duda de que el audiovisual se iba a desarrollar. O sea, ellos tenían mucho más confianza en el audiovisual que yo en ese momento, porque el cine recién estaba empezando en Paraguay, recién en el 2012 ni siquiera había una carrera de cine aún formada. Entonces esa visión de futuro me dio tranquilidad al momento de postularme, y recojo un poco lo que decía Teo también en el sentido del acompañamiento. O sea, el proceso de postulación siempre fue personalizado, te llaman por tu nombre, te hablan particularmente lo que necesitas como documento. O sea, cada persona manejaba el expediente de una persona, no el expediente de un ciudadano o en procesos burocráticos. Eso rescato muchísimo de Becal. Bueno, la experiencia académica en general creo que fue como la de todos, una fuente de conocimiento inagotable para uno, pero rescato el otro lado, que es la faceta un poco más de humana, ¿no? Esos vínculos humanos que se crean después de clase con profesores, con compañeros, ese café compartido, ese partido de fútbol compartido con una cervecita, hasta con los profesores. Eso a mí me sirvió muchísimo en el proceso de postulación para el cargo de director ejecutivo, porque uno tenía que preparar un plan de gestión, y para ese plan de gestión yo tuve entrevistas con ex profesores, con ex compañeros que me ampliaron la visión, y construimos realmente un proyecto de trabajo para el desarrollo del audiovisual realista y medible y alcanzable. No fue una propuesta solamente teórica, y eso fue posible gracias a los vínculos humanos y de amistad que se establecieron en el contexto de esa formación fuera del país. Al volver de esa experiencia becal, como decía Fátima, uno viene cambiado, definitivamente, y viene con una visión donde no todo es solamente presupuesto y dinero. O sea, que uno se da cuenta que articulando acciones se pueden conseguir cosas que probablemente en el país no se desarrollan por esa falta de visión, y esa experiencia te permite esa visión más panorámica. Volvimos, y recuerdo que Néstor Amarilla, un ex becario también, que también fue para carreras vinculadas a cine, vinimos a ocupar espacios de debate y de construcción de lo que iba a ser la futura ley, que se promulgó en el 2018, y creo que nuestra participación aportó lo suyo, aportó nuestra visión de industrias más desarrolladas, en mi caso como es la industria española, que fueron consideraciones que se tuvieron en cuenta desde nuestros gremios y que se aportaron y que se consolidaron definitivamente en la ley. Hoy día tenemos la posibilidad de ocupar el primer cargo, o sea, ser el primer director ejecutivo del INAP, y tuvimos ya experiencias con visitas en el interior, donde ya existen estructuras que simplemente necesitan de una dinámica de acompañamiento, que ya generan expectativas en toda la población. Y también uno de los pilares fundamentales de mi plan de gestión, en función a la experiencia de Becal, es la formación.
Y desde ya te agradezco también, Federico, ese primer acercamiento que tuvimos para ir articulando posibles convenios marcos o convenios específicos que se ocupen de la formación específicamente del sector audiovisual. Esa predisposición que desde mi postulación la tuve en Becal, la sigo teniendo hoy desde un cargo público y te agradezco, Federico, en nombre tuyo a todo el programa Becal por esa predisposición de siempre. Gracias, Cristian. Y sí, nosotros siempre vimos en la economía naranja un potencial muy grande de desarrollo, de crecimiento, de uso también, de generación de empleo. Y para nosotros siempre fue parte de esa apuesta de dar lugar a este tipo de programas. Y la verdad que es una alegría para Becal hoy ver cómo van entrando en los debates del área diferentes becarios nuestros. Bueno, quiero pasarle la palabra ahora a Lupe, a Guadalupe, que estuvo en Barcelona y contanos un poco, Lupe, también qué queda de toda esta experiencia de Becal contigo. Bueno, buenos días a todos. Siempre trae una alegría inmensa recordar nuestros años de estudio afuera, así que siempre estos espacios de compartir con otros becarios nos alegra mucho. Para mí, la beca significó superación y perseverancia también, porque yo me postulé en 2 oportunidades. La primera vez que me postulé fue para Francia. Y recuerdo perfectamente ese día porque ya ahí en la entrevista vos ya sabías si pasabas o no a la siguiente etapa, y me acuerdo que no pasé a la siguiente. Me acuerdo que esa noche habré llorado toda la noche, pero mi hermana me dice, bueno, una beca no se gana en una vez que te postules, una beca se gana perseverando, postulándote varias veces, buscando universidades que sean acorde a lo que vos estás buscando estudiar. Entonces recuerdo que poco tiempo después se habilitó la tercera convocatoria. Entonces dije yo, esta ya va a ser mía. Y me puse a buscar universidades, y digo perseverancia por eso también, porque la parte de postular lleva mucho tiempo y es donde muchas veces las personas van desertando de postularse, y por eso también cuando alguien me pregunta o me pide ayuda, yo encantada les ayudo a postularse porque sabemos que es un proceso complejo. Y bueno, postulé a 2 universidades. Me acuerdo que me postulé a la UBA, que es acá al lado nuestro, la Universidad de Buenos Aires, y después encontré mi programa, mi máster, que era así, lo que yo siempre quise más o menos, porque unía mi carrera de psicóloga y de bailarina, ¿verdad? Que mi máster es Arte para la Inclusión Social y el Desarrollo Comunitario. Entonces cuando vi ese dije, no, esta es mía, y con esa me postulé a la tercera convocatoria. Y el proceso de allá, así como dice, comparto con con todos los otros compañeros, no te da solamente la universidad, la vivencia, y así como dijo Fátima, lo que tiene Becal es que la diferencia es de estar allá, de compartir con con otras personas de otros países, otras realidades. Yo mis prácticas del máster hacía en un lugar donde venían muchos migrantes, especialmente del continente africano, y veíamos cómo a través de la música podían aprender castellano, o la inserción de estas personas a la ciudad de Barcelona, que es una ciudad con muchísimos migrantes. Entonces esas realidades nosotros no las vivenciamos acá, no son de repente, no indiferentes, ¿verdad? Pero no las conocemos. Y al estar ahí, es como también decía Cristian, nos da una visión totalmente diferente cuando volvemos a Paraguay. Entonces sí, como dicen todos, marca un antes y un después en nuestras vidas el estudiar afuera. También estamos expuestos a situaciones que ni por si acaso esperábamos, por ejemplo, ser indocumentados, que Teo y yo tuvimos mucho tiempo sin documentos, porque aunque te vayas por estudio, el tema de documentos en España es bastante complejo. Entonces tuvimos que llevar unos trámites muy complejos, frustrantes. También tuvimos la situación de atentado en Barcelona, la situación política de allá. Entonces son vivencias que no estaban en tus planes que vayan a pasar eso, ¿verdad? Entonces cuando te encontrás con eso, como que vas sumando aprendizajes a tu mochila, ¿verdad?
Y bueno, hoy en día también ya formo parte de la ASO, Becal, ¿verdad? Estoy en la comisión directiva y eso también puedo colaborar desde otro lugar ahora, de que esa retribución al país sea una retribución de calidad, efectiva, porque no termina nuestro vínculo con Becal al llegar a Paraguay, al revés. Desde ahí tenemos que estar conectados, trabajar en red y buscar nuevas posibilidades, porque hoy es una alegría que estemos 6 años después, una cantidad de becarios inmensa, una cantidad de, de convocatorias, perdón, no me venía la palabra convocatorias, la cantidad de convocatorias que hoy ya hay son muchísimas. Entonces, ver que sigue el programa es una alegría y creo que todos deberíamos trabajar porque el programa siga creciendo. Así que muchas gracias por el espacio y felices 6 años al programa. Gracias, Lupe. Y quiero destacar lo que comentaba de que, y tenemos muchas historias, pero también de esa perseverancia. Hay muchos casos donde los hoy becarios no fueron seleccionados en la primera vez. Hay gente que lo hizo 1, 2, 3 veces. Y creo que habla mucho también de ese deseo y de un proceso que busca la excelencia. Becal tiene ese eslogan de excelencia de futuro porque justamente lo que buscamos también es que cada uno de los postulantes se pruebe de alguna forma y también busque y aspire a los mejores programas y las mejores universidades para traer esa propuesta en las convocatorias de Becal. Y así como decía Lupe, pasamos muchas cosas, pasamos varios atentados, pasamos casos donde nuestros becarios fueron padres estando en el exterior, pasamos casos donde una pandemia de repente cambió el mundo y nos agarró con 500 becarios fuera, y toda esa tarea de traerlos o de acompañarlos en un escenario de tanta incertidumbre, también extender los periodos de estadía porque no podían volver, es decir, creo que hay demasiadas historias de vida marcadas por el programa en estos 6 años. Y bueno, le quiero dar ahora la palabra a Carlos, el último de los becarios hoy, pero el becario número 1 del programa, o el contrato número 1 del programa. Y bueno, Carlos, contanos, che, ¿cómo sentiste, cómo viste toda esta experiencia de Becal en tu vida? Buen día, Fede. Antes que nada, las gracias por invitarme. Yo soy un eterno agradecido al programa, pero a lo mejor por cómo a mí me tocó Becal, ¿verdad? Ya que soy de la vieja escuela, lo que a mí me gustaría contar un poco y que tiene mucho sentido con lo que dijo Lupe de repente. Cuando yo decidí estudiar afuera, Becal no existía. Yo empecé a probar a muchos programas, creo que me aceptaron más 4 universidades de Europa, estaba postulando a universidades de Estados Unidos, me rechazaron de 3 o 4 de estos fondos Erasmus, Fundación Carolina, inclusive unas becas que daba Chile. Entonces, como que a lo mejor una forma de insistir para lograr las metas que uno tiene así en la vida, bueno, vi qué plan podía hacer, me endeudé en ese momento, saqué un crédito para estudiar y recuerdo perfectamente ahora recordé cuando el ministro dijo que en qué fecha se lanzó el programa, ya faltaba como 15 días para que yo viaje y me fui a una charla en el BCP. Creo que fue en julio del 2015 o por ahí. Y yo estaba totalmente ya preparando para viajar y el Banco Central lleno, dicen que van a dar unas becas y no sé, creo que no había todavía fecha de cuándo. Lo que sí, que yo viajé 15 días y un día antes de viajar se abrió el proceso para ingresar los papeles a beca. Pude firmar, le dejé un poder a mis padres y me fui. Empecé la universidad, empecé el masterado, creo que llegué inclusive 2 o 3 días tarde, o sea, empezó con todo a full, con la exigencia del masterado. Y a eso de los 20 días por ahí sale la convocatoria, sale quienes fueron seleccionados. Y por eso siempre nos reímos un poco con la anécdota que yo cuento, ¿verdad? Porque
con todo lo que yo venía y con cómo yo me venía preparando, sin la posibilidad de que exista Becal, de repente Becal vino a cambiar totalmente el panorama. Y eso de repente mucha gente no valora. No valora, porque antes no existía Becal. Eso es importante saber. Antes no existía la posibilidad de que el Paraguay te beque para que para que uno salga a formarse en el exterior. Por suerte la universidad cumplía con los requisitos, era la número 1 en Latinoamérica y estaba entre las mejores 150 del mundo, no sé cuál era, siempre se fue mejorando otra vez la exigencia. Y entonces cuando le conté a mi padre que salí seleccionado, había sido yo casi que ya tenía el contrato firmado. Eso es lo que siempre yo cuento, pero era un poco a lo mejor por la ansiedad que vivíamos en familia, entre lo que yo comentaba, como porque yo tomaba un riesgo muy importante en mi vida. Ni siquiera el préstamo que tomé me daba para pagar la universidad, porque todos saben lo que cuesta salir a estudiar afuera y lo que aporta Becal a cada uno. Entonces, lo mío era tipo trabajar en vacaciones, no sé en cuánto tiempo iba a volver, hacer por parte, qué sé yo, me jugaba un poco, no tenía tantas responsabilidades cuando eso podía tomar ese tipo de decisiones. Entonces, por eso es lo que yo valoro y quiero tanto a este programa, porque después uno escucha quejas y muchos ya hacen sus suposiciones desde la base que Becal ya tiene que darte todos los requisitos. Y gracias a Dios se trabajó tanto en el programa, yo fui parte del primer programa, a lo mejor aprendimos juntos sobre los procesos, Fede, porque primera vez en el Paraguay, o no sé de cuánto tiempo se volvió a hacer algo así tan masivo. Y nada, eternamente agradecido por eso, y a lo mejor por ahí encontré el motivo de ser el becario número 1, con el contrato firmado número 1. Eso como anécdota nomás, y también para recordar los inicios y cómo le tocó a cada uno, ¿verdad? Porque a muchos le tocó estando afuera, eso soy consciente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que a mí me dio Becal es la tranquilidad de poder estudiar. Porque muchos pensaban o decían inclusive que la gente se iba a pasear afuera, pero realmente al estar en universidades tan exigentes, la exigencia es mucho mayor que lo que uno pudo haber vivido acá en Paraguay. Yo venía de una universidad muy exigente, que es la Facultad de Ingeniería, y la verdad que la vara era mucho más alta. Mucho más alta porque uno, al estar afuera directamente, ya sus profesores son de alto renombre también a nivel mundial, las exigencias son muy altas. Y gracias a Becal yo pude dedicarme a estudiar, a terminar en tiempo, en forma, creo que justo en el plazo, y pude volver concentrado solamente en el estudio, ¿verdad? Entonces, por ese lado, mi agradecimiento siempre va a ser muy grande a Becal. Me puso muy contento, venía a preguntar en qué convocatoria estamos y que ya sea más de 60. Yo pensé que estábamos en la 10ª, por ahí algo así, después de 6 años. Más de 60, la verdad que me impresionó, creo que se superaron todos los objetivos. Y después también como anécdota, un poco para terminar, gracias a Becal pude venir y desarrollar un programa de estudio en la facultad también, una materia optativa, y ahora estamos iniciando una maestría en ingeniería civil. Y de repente uno tiene la posibilidad de invitarle a sus propios profesores a que den clases y que esto un poco se pueda diseminar dentro de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, no sé si gracias a Becal o Becal ayudó mucho, pero cómo indirectamente se va diseminando el impacto de Becal en la sociedad, creo que es impresionante, y sería bueno que se pueda valorar un poco más eso para ver cómo masivamente en todas las áreas se fue cumpliendo. Entonces, Fede, eso es lo que quería comentar y muchas felicidades. Muchas gracias, Carlos. La verdad que, como se dice, no para la emoción de saber el efecto que el programa va generando en tantos jóvenes, en tantos profesionales, en tantas familias, en tantas instancias de la sociedad, en el ámbito público, en el ámbito privado. Sí creo hoy que Becal se ganó un lugar en el plan de vida de muchos jóvenes, y se ganó un lugar también, me parece que
en el corazón de muchas familias. Y bueno, un poco para terminar este evento de celebración, quiero comentarles que estamos en Becal trabajando ya en el siguiente capítulo, en el siguiente paso. Becal va a buscar diversificar fuentes de financiación. Queremos que el ámbito privado también pueda apalancar recursos con nosotros. Queremos traer programas al Paraguay. Queremos trabajar con universidades paraguayas, que haya mayor oferta de calidad de posgrados aquí en nuestro país. Con eso lograr mayor alcance, mayor cobertura. Queremos trabajar con la formación del ámbito público, pero también con la formación del ámbito privado. Y estamos a la espera ahora de la aprobación de un nuevo capítulo en el Congreso Nacional, y que esto haga que Becal pueda tener recursos garantizados por lo menos hasta el 2026. Así que esa es un poco el siguiente desafío con el que estamos. Y también, bueno, agradecerle a Itaipú la confianza que nos dio para trabajar con ellos en las becas nacionales, que para nosotros tiene demasiado sentido porque de alguna manera es el semillero mismo de Becal, porque son estos becarios universitarios de diferentes puntos del país, de diferentes condiciones socioeconómicas, en diferentes carreras, los que luego esperamos aspiren a realizar los programas de maestrías, de doctorados, de postdoctorados en el exterior. Nada más eso, muy agradecido con el equipo de Becal, un privilegio, los colegas con quienes hacemos que esto sea realidad con tanto compromiso, con mucha transparencia y con mucha vocación de servicio. Así que bueno, muchas gracias también a todos mis colegas. Y con esto damos cierre. Queríamos que sea un evento conmemorativo, no muy largo, pero sí darle lugar a 6 años de tanta vida y de tanta experiencia. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia y renovamos nuevamente las felicitaciones a Becal por estos 6 años generando capital humano avanzado para el Paraguay. Muchas gracias.